Buenas tardes. Comenzamos esta sesión que se celebra en esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y como director de la misma quiero dar la bienvenida a todos, a las ilustres personalidades que tenemos aquí, a los premiados, puesto que eso es un acto en el cual se premia a dos importantes personas y también a todos los que van a participar y hablar hoy en una fiesta que es realmente la fiesta de la arquitectura, pero al mismo tiempo la fiesta del patrimonio, porque es de la arquitectura patrimonial, la arquitectura tradicional, que tenemos en dos aspectos, en el aspecto del premio Rafael Manzano y en el otro aspecto, en el caso de la medalla Richard Dreyfus. Bien, nos acompaña en la mesa una serie de gentes muy ilustres. Rafael Manzano Martos, que está aquí a mi izquierda, el vicedirector de la Academia, Alfredo Pérez de Armiñán, el señor José Bagaña, que es vicepresidente de la Fundación Cultural de Culturas Tradicionales y presidente de la INBAU de Portugal. Y luego, a mi derecha, pues tengo a don Alfonso Murga, director general de Arquitectura y Conservación del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos también a don Leopoldo Gil Cornet, presidente de la Fundación Culturas Tradicionales. Y hecha la presentación de las personas que tienen que intervenir, pues creo que mis palabras de bienvenida no deben ser un protagonismo, sino simplemente una apertura, y voy a ceder la palabra al excelentísimo señor don Leopoldo Gil Cornet, presidente de la Fundación Culturas Tradicionales, que tiene la palabra para introducir la 12ª edición del Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional. Muchas gracias. Excelentísimo señor director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, excelentísimo y queridísimo Rafael Manzano y demás académicos de número, señor director general de Arquitectura y Conservación del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, señoras y señores. Hoy presentamos el trabajo de los galardonados con el 12º Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional y la 5ª medalla Richard Dreyfus a la conservación del patrimonio. Ambos premios han sido convocados por la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales gracias a Richard Dreyfus y a la colaboración de INBAU España, INBAU Portugal, la Fundación Serra Enríquez, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Orden de los Arquitectos. Estos galardones cuentan, además, con el alto patrocinio de Su Excelencia el Presidente de la República de Portugal. Los objetivos prioritarios de nuestra Fundación son identificar, estudiar, promover y difundir la práctica contemporánea de la construcción, la arquitectura y el urbanismo tradicionales y hacer ver a la sociedad la relevancia que tiene esta práctica para el futuro de nuestra civilización y de nuestro medio ambiente. Precisamente este es el fin de los premios que hoy presentamos. Ambos galardones nacieron gracias al apoyo de Richard Dreyfus, quien quiso honrar con ellos el trabajo de Rafael Manzano, que tanto admiraba. Hoy, afortunadamente, estos premios continúan su andadura, pero necesitan el apoyo de todos ustedes para lograr que los valores que promueven tengan un impacto creciente en lo que hoy se planifica, se construye y, sobre todo, se enseña. Como podrán ver a continuación, los trabajos de nuestros premiados ilustran a la perfección lo que la Fundación busca difundir, que se pueden, que podemos crear lugares bellísimos, construir edificios duraderos, confortables y sostenibles y planificar ciudades sin abandonar las prácticas constructivas tradicionales. Muchas gracias. A continuación se proyectará un vídeo sobre la obra del arquitecto don Juan Luis Camacho, galardonado en esta 12ª edición del Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional.
Me vine a Chinchón porque yo toda mi infancia la pasé en los veranos, venía a Chinchón y venía porque mi padre es de Chinchón, mi madre es de un pueblo cercano. Yo estudiaba en Madrid, arquitectura, pintaba. Por aquel entonces empezaba a conocer a una persona que está por aquí, que ha hecho que la parte que yo quería de esta región, esta comarca, pues se uniera a mi vida, mi mujer, Conchi, mi compañera. Lo que me di cuenta es que no quería hacer una arquitectura como la que me habían enseñado, sino que estaba rodeado de una comarca donde lo que me gustaba era justamente la arquitectura donde yo había crecido. Hola, buenos días. Pues ahí empecé a ver que la escala pequeña, que era la que no tocaba en la escuela de arquitectura, era muy interesante porque era la escala humana. Digamos que mi escuela fue mi región. Aquí pensé que era conocido por mucha gente. No soy un arquitecto de Chinchón, yo soy un arquitecto de la comarca, de la región, porque estos pueblos están muy cerca y tienen unas características muy similares. Si empiezas a darte cuenta que esa arquitectura tradicional de la comarca puede formar parte de tu arquitectura, aunque sea de nueva factura. Empecé a buscar cómo conocer gente y cómo poder hacer proyectos interesantes. Mi primera obra la hice contigo. ¿Cuántos años hace? 33 años ya. Pero sí me acuerdo que la primera que hice contigo, que había venido recién venido de la mili, sí, y venías en el autocar o andando, no sé, pero no tenía ni coche todavía. Que patio lo que se merecía es que tuviese esta barandilla que tiene ahora, como la tenía, recuperando lo que había antiguo. Como la tuvo. Porque es que aquí había barandilla, pero estaba tabicado con yeso. Tuve una suerte también en ese momento que con la administración pude hacer pronto algún proyecto de restauración y de rehabilitación. Y eso me llevó a conocer una doble faceta, que era la arquitectura que se había construido y que había que recuperar, y la nueva arquitectura que había que hacer, que no tendría por qué competir, que podía construir cosas que encajaran con una serie de elementos como son los materiales y los oficios. Una arquitectura nueva no tenía por qué molestar ni llamar la atención, que era lo que normalmente veía en la arquitectura que había aprendido en la escuela de arquitectura. Y me di cuenta que había un mundo distinto, a pesar de que a veces oía esto del falso histórico, que no, que era arquitectura nueva que se producía en el momento y que lo único que hacía era tratar con elementos tradicionales y que me permitía diseñar con una mente moderna, porque yo siempre pienso que mis clientes tienen que vivir en el siglo en el que viven y en el momento en el que viven, pero no significa que no puedan mantener las cosas buenas que vienen de antes. Creo que he tenido suerte porque he trabajado en sitios muy bonitos. Entonces, cuando los promotores me pedían hacer viviendas nuevas, he conseguido convencerles de que si la gente que venía a comprar estas casas aquí no era solo por lo que hiciéramos, sino por el sitio donde los hacíamos. Lo que desde luego la industria me llevaba y lo que yo veía es que la repetición hacía ganar más dinero. Y yo conseguí que mis clientes entendieran que la diferenciación hacía ganar más dinero todavía. Que haciendo casas donde a lo mejor había 40 casas, todas las casas fueran distintas. Y se entendiera que al final generabas un conjunto residencial que encajaba en el sitio donde estaba, y para mí eso era fundamental. Puede parecer que he hecho pequeños pueblos dentro de pueblos más grandes, pero hace que la gente tenga su identidad. Esta es una comarca productora de vino y de aceite, pero luego llegó un momento en que había tanto vino que había que hacer algo con los excedentes, entonces empezaba a destilar para la producción de aguardientes. La chimenea en realidad era una fábrica alcoholera. Al estudiar la chimenea me di cuenta de que había algunas cosas que se podían reutilizar, como la propia chimenea, y la idea sobre todo de un gran espacio central donde albergar lo que pedía mi cliente, que es que hubiera viviendas de piso, viviendas duples o chalecitos con su patio y locales comerciales. Y tenía algo muy interesante, que era un perímetro con una nave, con un muro muy potente que marcaba el límite del conjunto histórico que ya se había declarado en 1974. Era importante recuperar esa imagen y además
añadir una calle peatonal que tuviera que ver con calles de la escala humana más estrecha del propio municipio. Se vendió muy bien y conseguimos al final dar una solución global a ese borde, como una defensa final del propio conjunto histórico. Eso también me parece importante, poder hacer esta arquitectura y que no sea arquitectura moderna. Y con estas estructuras que me gusta manejar, que son estas balconadas aprendidas un poco de la arquitectura tradicional de la plaza, de la zona, pero yo he creado un poco como mi propio modelo de balconada. La Condesa era un solar, o sea, era un aparcamiento. Pero había unos desniveles que venían de la propia topografía que tiene Chinchón, de como dos vaguadas que acaban con los huertos en medio. O sea, era un espacio residual que había quedado de una promoción poco acertada, en mi opinión. Se llamaba Bloque Abierto en los años 70. Había que recuperar la traza de la calle desde esa arquitectura de bloque abierto. Y nos encontramos un manantial, lógicamente, porque tendría que venir el agua por esa vaguada. Entonces, esas diferencias de cota pues hace que se creen multitud de vistas dentro de un mismo edificio. La Casa del Alamillo 18 es una casa de nueva factura y es una casa donde, además de utilizar materiales tradicionales, lo que hicimos fue utilizar tecnología moderna. Algo que para mí ha sido el mejor experimento que he podido yo hacer en yeso, que fue un revestimiento de yeso en una fachada nueva, con una fachada ventilada. El resultado fue estupendo, una eficiencia energética impresionante y un confort interior tremendo. He podido incorporar tecnologías modernas, pero manteniendo ese carácter, utilizando materiales que son los invariantes que estaban en las antiguas arquitecturas y en las nuevas arquitecturas, y que hacen que entre ellas se relacionan, hablan y se sienten comunes. Hay determinados invariantes, como pueden ser los balcones de la plaza de Chinchón, que para mí son únicos. No hay otra plaza con esta tipología de balcones que parece que es regular, pero no tiene nada de regular. Es orgánico y no es igual en un lado que en el otro. También la plaza de Colmenares tiene esta vertiente de barranco en el medio, como le pasa a la plaza de Chinchón. Una plaza que se encuentra en un valle. Es un puente. La plaza de Chinchón es un relleno y la plaza de Colmenar es un puente. Originalmente había un puente de ladrillo que cruzaba dos barrios, lo que era el pueblo y el arrabal. Posteriormente se construyó en la época de Carlos III un puente muy largo que dio lugar a una explanada que se cerraba con unas fachadas de arquitectura tradicional. De hecho, todavía existe el túnel por debajo que se llama el Puente Zacatín. Y esta plaza y este túnel, ese puente, lo que sucede es que hay un viaje de agua por debajo de ese puente. Un arroyo histórico que acababa en unas huertas. Hoy día estamos inmersos en un proyecto y una restauración para recuperar los niveles originales de ese puente para enlazarlo con unos jardines de muy bella factura, que son unos jardines históricos que se han restaurado hace ya bastantes años. A ver si podemos hacer que todo enlace y llegue hasta esas huertas de nuevo y podamos recuperar una zona de disfrute que antes era particular. Lo veo muy necesario el poder estudiar una solución a este entorno que tenemos en este lado de la plaza y la salida de lo que es el Zacatín. Podemos incluso plantearnos qué pasa con estas dos traseras de la plaza, tanto en el lado del Zacatín como en el lado de los jardines, sí, y ver si podríamos estudiar el futuro. Cuando tenemos este tipo de proyectos de la administración, a veces hay que reconocer el error, incluso desde la propia administración. Por ejemplo, está pasando en este sitio del acceso del Zacatín, donde te das cuenta que no tiene nada que ver el entorno con la solución que se dio y que por un tema de buscar una accesibilidad fácil de la época, hay soluciones de muros de piedra en seco que no tienen nada que ver con la zona, o de romper ejes, como le está pasando ahora mismo al acceso del Zacatín, que no encaja, o incluso tener espacios como un ascensor que acabamos viendo una manera de llegar a la plaza que ni se entiende ni se sabe cómo se comunica,
Hay que ver cómo resolver un asunto dentro del municipio con soluciones tradicionales, no con soluciones artificiales. Por eso a veces es mejor eliminarlo, demolerlo y empezar otra vez, aunque recuperemos parte del material que pueda ser reutilizable en la nueva actuación. En esta comarca hay unas arquitecturas más populares, más sencillas, donde aparecen unas casas señoriales, eran grandes casas, donde tenían una parte residencial y una parte agroindustrial, basada sobre todo en el vino y el aceite. Son muy interesantes porque mantienen los lagares, que eran los sitios donde producían el vino, donde lo fabricaban, las bodegas y las cuevas. Es impresionante pensar la cantidad de vino que se podía hacer. Antes la agricultura daba dinero y se renovaba año a año. Ahora mismo yo creo que lo más importante es intentar recuperar todas estas edificaciones que no se encuentran en buen estado. Buenos días, Porque, claro, hola, buenos días, Miguel. Porque al final todas estas edificaciones, como no encontremos nuevos usuarios, yo creo que van a acabar en el suelo. Entonces es muy importante conseguir que podamos rehabilitarlas, intentando conservar ahora mismo lo que queda y directamente, por ejemplo, como esta casa, que quedó en manos de los bancos y al final pues hay que buscarle una solución. Estoy metido en un nuevo proyecto que tiene que ver con la idea de encontrar a los usuarios necesarios para casas que están en peligro y que requieren unos usos diferentes, unos usuarios diferentes que se enamoren de ellas y lleguen a amarlas, respetarlas y renovarlas. En este momento lo que más me interesa quizá de mi profesión no es hacer nueva arquitectura tradicional, que he hecho todo lo que he podido y seguiría haciéndolo, pero sí intentar salvar aquello que merece la pena. El arquitecto don León Krier leerá la laudatio del premiado. Buenas tardes. I will speak in English because I won't massacre the beautiful language of the country. What we are talking about essentially is not so much about technology, but about morality. If you look at this image, which is a photograph, a shot of one of the small callecita of the callecitas in Chinchon, in lovely Chinchon. When you look at this represents for you, but not just for the Spanish, but also internationally, for the Europeans, for the Chinese, for the Japanese, this represents Spain. So you don't need to be born here to know what is Spanish architecture, what is Spanish culture, what is Spanish poetry. You get it by looking at this very interesting spatial development.
You see? Can you go back and then forth? Back. Retrasa. Sí. And now the work of Luis Camacho. What does that mean to you? Just think what it could be had it been done by other architects who represent the official Spanish modern architecture. These two images, for me, represent the most clear and unambiguous realization of Immanuel Kant. You heard of Immanuel Kant? Moral imperative, imperativo moral, which says that you should act in such a way that the axiom of your action can be the foundation of general behavior and moral law. Well, modernism, which has devastated large parts of the world in the last century, did exactly the opposite. Because inheriting the traditional world was considered over. Things have changed so radically that we can't go back to the past. So if you apply that to language, you no longer can speak Spanish, English, any of the traditional languages, Chinese. So what happened is that against this movement of destruction, because imagine the world would be without buildings of before 1950. That everything which was built before 1940, let's say, is replaced by the ugly buildings which we have been realizing and teaching and instituting in the last 60 years. The world would be an unimaginable nightmare. I mean, this room wouldn't exist. Now, this kind of thing, this object of unbelievable ugliness and meaninglessness would be dominating everything here. And José Luis Camacho, he is a resistant against this. He went through the schools and understood, going back to his comarca, that this is not, if I apply what I learned at school, I will destroy Chinchón, I will destroy my comarca. So he taught himself because he had not been taught by a master. And he found amongst the craftsmen, or the crafts which survived, the teachers. He then uses in a language, in buildings, which have continued to build what is the Spanish fatherland, the motherland, the place where you want to be born and die. And this is fundamental. That architecture is what builds as much as the spoken language, builds your identity, builds the place where you want to be. And if you don't do that, you are, in a way, destroying your fatherland, your motherland, the soil where you grew. Well, Rafael Manzano was one of the heroic figures here who, despite the ambient culture with triple K, I would say, resisted this. And he was a man who did fantastic work in the shadow. I tried to publish a book 40 years ago about Rafael Manzano. He said, why books? I mean, no use. There's no recognition for this kind of work. And then we presented him to this Driehaus Prize, which immediately Richard Driehaus said, who is this guy? He merits a prize, and then he instituted the Rafael Manzano Prize for Spain. Because Richard Driehaus loved Spain, and because he loved Spain, he loved the traditional architecture. And then we were part of the jury, and we looked for candidates. And the people who do the right thing are not used to publicity. They're hiding in the provinces. They have strange names you never heard of.
And their work is healing the body of this country and of the world. And that is the first prize in this country to really recognize this. Now, in the last 12 years, we have been giving these prizes, and they were all by people who were known to no one. I remember I wrote to José Luis Camacho 12 years ago, and he was like embarrassed. He didn't really want to participate in this presentation because they are not only used not to be recognized, but if they get recognition, to be attacked by the newspapers, by the architects, by the colegios, and so on. So this has now, over 12 prizes, built a network of people who do the right thing in this country. And this is not a network like networks organized by George Soros and all these perverts and criminals. Because it's a network which exists like radices, like roots, despite the poison which has been destroying culture and architecture. So what is the motivation? I think the film has said very clearly what are the motivations of Camacho. That he loved his country and he didn't want to hurt it, but do things which enrich it, complete it, and also to please people. Please people who live there without having to explain what you are doing, because everyone who looks at this architecture loves it immediately. Culture is not something you have to force down the throats of people who have been educated for thousands of years, not only the feelings, but also in the intelligence. And what modernism did is that was an offense to intelligence. So Camacho went to a place where he didn't need to do these idiotic arguments. And I think he has been recognized that he is now established in a way, his philosophy, his moral philosophy, which is now recognized even by public authorities, which is very rare, and they will help him to repair some of the ugly spots. So, I think to understand what has changed is that there's this recognition that something went fundamentally wrong now for a century. And nothing would express better than, there was a film you probably all know, Woody Allen. But he did a film where he doesn't apply his humor, his sense of humor. It's called Interiors. And there's a problem about a couple, a very unhappy couple, a man who makes all the money, and the wife who looks for herself, what should I do in life to give sense to my life? And every time they encounter in the evening, what have you done, and so on, she's very frustrated. She doesn't really find, she went into art history, and so on. So finally, after years of these fruitless encounters, he says, but tell me, what do you want? What do you want? I don't get it. What do you want? Why do you study? Why do you do all these things? And she responds, I want to express something. I don't know what. Well, Mr. Camacho knows what he wants to express. And it is this content, this meaningful work of the individual, which we encourage and which I think is very well received in his own comarca, and is now spreading the good message to you and to the country and the world. Thank you. El señor Juan Luis Camacho va a recibir el premio de manos del excelentísimo señor don Rafael Manzano.
El arquitecto don Juan Luis Camacho tiene la palabra. ¿Y qué digo yo ahora después de León? Bueno. Excelentísimo señor director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, excelentísimos señores académicos aquí presentes, especialmente don Rafael Manzano por motivos obvios, señor director general de Arquitectura y Conservación Cultural del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, señor don León Crier, thank you for your words, for your straight and clear words. Gracias por sus palabras. Y un especial recuerdo en memoria del señor don Richard Driehaus, tan importante para este premio. Señoras y señores, amigos todos, soy arquitecto por el amor de mis padres, que me permitieron invadir un rincón de su dormitorio para poner una mesa de dibujo, renunciando a su intimidad durante aquellas noches para las entregas de proyectos, conviviendo en un pequeño piso de 60 metros en Madrid, con 6 hijos y una abuela. Soy el arquitecto aquí presente por 2 acontecimientos de mi juventud, de vital importancia. Mi faceta simultánea como pintor en mis primeros años de independencia necesitaba de un espacio amplio que solo podía tener cabida en la casa de nuestra tía en Chinchón, y especialmente Conchi, la persona que cambió mi vida y que me ha acompañado siempre en este viaje desde hace ya 34 años. En Chinchón, nuestro pueblo. El número 4 parece traerme suerte. Nací en 1964, Chinchón fue declarado conjunto histórico en 1974 y se me concede este prestigioso premio justo ahora, un día 14 en 2024, por mi aportación a la nueva arquitectura tradicional en los pueblos de la comarca de Las Vegas. Trabajar en esta comarca ha ocupado prácticamente toda mi trayectoria, pudiendo confrontar ideas con multitud de artesanos o técnicos del mundo de la restauración. Recuerdo personas importantes como Luis de Villanueva, Javier de Cárdenas, Ángeles González, Francisco Aro Charlilla, Jesús Jiménez Mollita y un largo etcétera de personas vinculadas con la arquitectura tradicional. La necesidad de vivienda en la zona a principios del siglo me permitió diseñar conjuntos residenciales singulares, con nueva arquitectura tradicional y con la complicidad de promotores públicos o privados. La actual necesidad de vivienda, junto con las tecnologías de la comunicación digital, se presentan como una nueva oportunidad para la recuperación de esa España vaciada, con la restauración de entornos de arquitectura popular en peligro que tanto admiramos y abandonamos por igual, pero que también podríamos completar respetuosamente con nuevas arquitecturas tradicionales que añadan valor a estos paisajes rurales. El turismo que ha servido en estos últimos años para restaurar algunas de estas edificaciones singulares no las ha convertido en generadoras de espacios para una vida en comunidad, sino tan solo en estancias temporales sin un alma propia, creando lo que yo llamaría arquitecturas consentidas en lugar de sentidas o, mejor aún, vividas. Por todo esto, mi principal objetivo es intentar salvaguardar las arquitecturas tradicionales donde intervengo, recuperando sus 5 sentidos, pues al observarlas con detalle nos hablan de quiénes y cómo vivieron en ellas. Podemos sentir el tacto diferente de los materiales que las integran. Incluso me atrevería a decir que también olerlas o degustarlas. Mi visión y misión más actual es procurar que las más enfermas, algunas incluso huérfanas, encuentren quien se enamore de ellas para rehabilitarlas, algo sin duda más importante que rehabilitarlas o que simplemente protegerlas. Empleamos demasiado tiempo para la burocracia y, por tanto, poco para la reflexión en los proyectos y menos aún para la ejecución de este tipo de obras. Me gustaría dedicar este premio a Conchi por su constante alegría y su paciencia cuidando de nuestros hijos Beatriz y Víctor, mientras yo trabajaba hasta muy tarde en estos proyectos.
A mi madre por mantener un espíritu joven, siempre dispuesta a disfrutar un poco más de la vida. A mi padre ya fallecido por enseñarme que el esfuerzo en el trabajo siempre obtiene recompensa. Quiero agradecer su labor a todos los que trabajaron en nuestro estudio anteriormente y a los que ahora lo hacen, formando parte de un futuro esperanzador. Raúl, Dani, Beatriz y en especial Fernando, que estuvo ahí desde el principio, en todos los buenos momentos como hoy y en muchos otros realmente muy difíciles y complicados. Gracias a todos nuestros clientes por su confianza en el estudio y a todos los oficios que han participado con su buen hacer en estas obras por transmitir su sabiduría también heredada. Finalmente, agradecer a la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales por su labor en la recuperación y difusión de maestros artesanos de toda la península ibérica, facilitando el trabajo de técnicos que, como yo, pretenden seguir haciendo nueva arquitectura tradicional, defendiendo este oficio de arquitecto verdaderamente moderno. Espero poder afrontar sin miedo el futuro de esta profesión con la esperanza de hacer mejor aún nuestro trabajo y con la valentía y tranquilidad necesaria al constatar hoy que lo hicimos bien. Gracias a todos. A continuación se proyectará un vídeo sobre la trayectoria profesional de doña Carmen Añón, galardonada en la 5ª edición de la medalla Richard Driehaus a la preservación del patrimonio. Para mí el jardín es arquitectura espacial, arquitectura en esencia. María Zambrano definía el jardín como la arquitectura del alma. Yo he nacido en Barcelona, pero he vivido toda mi vida en Madrid, una ciudad verde, una ciudad que es todo jardín. Me encanta. ¿Qué más diría? Pues que tengo ahora 93 años, que me casé muy joven y tuve 9 hijos. Primero, soy absolutamente autodidacta y no tengo ningún título académico. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido en los libros. Lo he aprendido en los libros y luego pateándome jardines. El jardín hay que vivirlo para conocerlo, hay que vivirlo para comprenderlo. El jardín es estructura, estructura con sentimiento, estructura con historia y con memoria. Ya no me acuerdo, por qué casualidad, porque muchas veces en la vida, bueno, lo dijo Ortega, eres tú y tus circunstancias. Y entonces me encontré como asesora de la UNESCO para paisajes culturales. Y además en el Ministerio de Cultura, pues ya no me acuerdo por qué circunstancias, me mandaron a Cartagena de Indias, donde en el Comité del Patrimonio Mundial se logró introducir una cláusula donde, como bienes artísticos, lo que en España denominamos BIC, bien de interés cultural, se introducían los paisajes culturales. Esto fue muy importante porque entonces, por ejemplo, no había, podríamos decir, estante donde meter bienes importantísimos. Por ejemplo, el Camino de Santiago. Anoche llamo por teléfono, dice, oye Carmen, que ya de tan sabido se me ha olvidado decírtelo, que tú vienes en mi lista de concejales.
Y digo, pero si yo no quiero ser concejal del ayuntamiento. ¿Cómo es que no? Si tú eres la única que te conoce en Madrid, de verdad. Y entonces entré como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo por mi relación con patrimonio he trabajado más el tema de restauración y acondicionamiento de jardines históricos y de una metodología. El jardín, al ser arquitectura e historia, necesita una metodología específica para guiar los pasos de la restauración de un jardín histórico, porque lo que hay que restaurar no son los elementos, sino la idea creadora del jardín, o sea, la estructura, la imagen primigenia de lo que ese jardín ha constituido en la mente de su creador, ¿entiendes? O sea, ir a la intención y no ir a los materiales. Los materiales han servido para concretar esa intención, pero lo que le da autenticidad al jardín no son las pequeñas cosas, la recuperación de una planta o de una piedra, me da lo mismo. La piedra colocada en su sitio está diciendo una intención, una cosa. Lo que tengo que recuperar es la intención. Yo el retiro me lo sé de memoria, fíjate, pero cuando te digo de memoria, árbol por árbol. Yo en el retiro, y os vais a quedar helaos, he quitado 1460 y tantos árboles, me los he cargado, y he plantado prácticamente 5000. Y no se ha enterado nadie. Bueno, cuando te digo he ido todos los días, menos los que estaba de viaje, claro, a una de las casitas de los jardines de Cecilio Rodríguez, uno que tiene un árbol precioso, donde tenía una escuela taller. Bueno, yo creo que el capricho ha sido el jardín de mi vida, realmente, porque permitió hacer una restauración que ya no era la primigenia. Luego Peridis me llamó un día y me dijo, mira, yo quiero empezar en serio con el tema de las escuelas taller, pero quería un grupo que fuese arquitectura y otro grupo que fuese jardín y paisaje. Y claro, tú no querías, a mí como de los temas de enseñanza, y la enseñanza ha sido mi vocación siempre, le dije, pues me parece un tema precioso, y hicimos con los dos juntos pues las primeras escuelas taller que hubo en España. Fue un éxito rotundo, porque la Alameda de Osuna daba para arquitectura, para jardinería, para pintura, porque los interiores, daba para materiales, o sea, había muchas especialidades dentro de la Alameda de Osuna que permitían crear escuelas apropiadas a cada uno de los intereses que tenía la Alameda de Osuna. Primero, era un sitio muy importante, es Patrimonio Mundial Guadalupe. Creamos ahí una especie de metodología específica para claustros. Yo ahí descubrí muchas cosas, es muy curioso, yo aprendí muchísimo. Primero descubrí que un claustro casi nunca es igual, que los 4 lados son diferentes.
Segundo, que tú eso no lo puedes apreciar más que desde lo alto, porque tú de abajo no tienes perspectiva nunca de los cuatro, no los puedes ver. Y sobre todo si tienen un templete importante en el centro. Pues estamos en Aranjuez, para mí uno de los jardines más queridos del patrimonio nacional. Solo el mirar, más que el ver, el saber mirar y comprender que un edificio como este no podía tener un basamento que escasamente pues era un peldaño, eran 15 centímetros, era absurdo. En aquella época no se construía así, ni hoy tampoco, y aquí tenía que pasar algo, pasaba algo, había algo enterrado, eso a todas luces. Entonces pedí permiso para poder excavar un poco, un permiso que me dieron muy a regañadientes, pero que con gran alegría de mi parte pues salió mucho más de lo que había pensado, porque el jardín estaba prácticamente entero. Bueno, muchos años atrás me tengo que ir, pero me da lo mismo porque el jardín botánico está siempre en mi corazón. No se podía recuperar el nivel antiguo porque las raíces de los árboles quedaban al descubierto, y entonces árboles que ya eran ejemplares y que tenían un valor muy grande por la unidad de cada uno de ellos, pues se iban a destruir, eso era imposible, Entonces se optó por dejar solo una de las fuentes del jardín. Por otro lado, tuvimos la suerte de encontrar el plano original del jardín. A veces, yo creo que os lo he dicho otra vez, Dios ayuda a los investigadores por casualidades. Y dentro, en el archivo de Palacio, dentro de una cartita muy pequeñita de Sabatini, encontramos un plano que era muy pequeño, pero perfecto, hecho de Sabatini sobre el origen del primer plano, el que dio nacimiento al jardín. Pues un privilegio, porque probablemente si mi madre no se hubiera dedicado a los jardines, pues nosotras probablemente tampoco, ¿no? No sé si hubiéramos llegado a ese mismo trabajo y dedicación. Pues ha ido tejiendo bien los hilos, no lo ha hecho, nos ha dejado absoluta libertad y luego creo que nos ha enseñado una cosa también importante, o por lo menos a mí, y es la responsabilidad ante el trabajo. Siempre tenía algo entre las manos, estaba haciendo un jersey, estaba arreglando el bajo, estaba cosiendo un disfraz para una nieta, estaba haciendo... Nunca, jamás en mi vida la he visto ociosa. O tenía un libro o estaba dando una clase, una conferencia, si no, siempre estaba ocupada. Ahí yo, vamos... no la puedo seguir, en ese aspecto no la hemos seguido ninguno, porque es impresionante. Iba a decir, y como nos estamos poniendo familiares, que deduzco que es lógico, porque aunque hablemos de profesiones familia, solo mencionar a papá, que fue un complemento fantástico. Tienes ahí uno de los primeros libros de los que hablabas de Jardines de España, que creo que le pones una dedicatoria, que es algo así como a Juan por tantos jardines recorridos juntos.
El vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, excelentísimo señor don Alfredo Pérez de Armiñán, leerá la laudatio de la galardonada. Señor director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, señor director general de Arquitectura y Conservación del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, señor presidente de la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales, señor presidente de INBAU Portugal, profesor León Clear, señor don Juan Luis Camacho, premiado en esta 12ª edición del Premio Rafael Manzano de Arquitectura Tradicional, querido Rafael Manzano, querida Carmen, señoras y señores. La medalla Richard Driehaus, instituida por la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales, en memoria de su fundador, que fue también académico honorario y benefactor de esta Real Academia, se entrega siempre a quienes, como Carmen Añón, que hoy la recibe, han dedicado toda su trayectoria profesional a la preservación del patrimonio histórico. Es, por tanto, un reconocimiento a una vida entera dedicada al servicio de nuestro legado cultural, más que un premio a una obra o realización concretas, por destacadas que éstas sean. Se trata, en definitiva, de resaltar una llamada y una entrega vital, en este caso una vocación aparentemente tardía, pues Carmen Añón, madre ya de 9 hijos, a los 44 años, tras la repentina muerte de su hija mayor, decide dedicar el resto de su existencia al estudio, conservación, restauración y creación de jardines y a la preservación paisajística, tanto en España como fuera de nuestro país, constituyendo hoy una ineludible referencia mundial en la arquitectura del paisaje. Carmen Añón pertenece a la primera generación formada profesionalmente en España como paisajista, tras los pioneros de la jardinería y el paisajismo en la primera mitad del siglo XX español. Nombres como Javier de Vintuisen, Nicolás María Rubio Tudurí, Leopoldo Torres Balbás, Fernando García Mercadal, Francisco Prieto Moreno, Joaquín Romero Muribe, Luis Riudor, Cecilio Rodríguez o la marquesa de Casavaldés. Ninguno de ellos fue formado como paisajista, sino como pintor, arquitecto, jardinero o incluso escritor. Todos ellos fueron seguidores, en gran medida, del gran paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier, que trabajó mucho en España durante el reinado de Alfonso XIII. Nuestra galardonada, aunque ella dice que es autodidacta, estudió paisajismo en la primera institución privada dedicada a esta disciplina profesional en la etapa del desarrollismo español, una etapa muy destructora, como ha recordado León Clear, de nuestro patrimonio. Esta escuela era la Escuela de Paisajismo Castillo de Batres, fundada en 1972 por Luis Moreno de Cala, en colaboración con Enrique Paredes, y en la que destacó como profesor, con una duradera impronta sobre las primeras promociones de alumnos, el gran paisajista y pintor uruguayo Leandro Silva, restaurador del Real Jardín Botánico de Madrid y autor de numerosos jardines en España. El archivo de Leandro Silva hoy se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donado por su viuda Julia Casaravilla. Precisamente en esta misma Escuela Superior de Arquitectura, años después de terminar sus estudios en Batres y de formar parte de su cuadro de profesores, Carmen Añón ejerció la docencia como profesora durante casi 30 años, introduciendo así el estudio del paisajismo dentro de la enseñanza oficial de la arquitectura. Este es un punto muy importante. En la Escuela de Arquitectura de Madrid ha sido directora del primer máster de arquitectura del paisaje, reconocido en España, y directora del primer curso de especialización en jardines históricos y paisajes culturales. Ha dirigido investigaciones y ha participado en más de 250 congresos y reuniones científicas en todo el mundo. La faceta docente e investigadora es inseparable de la personalidad de Carmen Añón, lo ha dicho ella en sus palabras en el precioso vídeo que acabamos de ver, y ha logrado formar una verdadera escuela de pensamiento en torno a la arquitectura del paisaje a lo largo de su carrera, no concibiendo el ejercicio de su profesión como paisajista de manera separada del estudio y la formación. Sus hijas Ana y Mónica Luengo Añón son, junto con muchos otros paisajistas en España y fuera de España, deudoras de esa enseñanza y excelentes ejemplos de buen hacer profesional. Con ellas, Carmen ha escrito el libro Jardines Artísticos de España,
publicado por Espasa Calpe en 1995. Otras publicaciones relevantes de Carmen Añón son el Real Jardín Botánico de Madrid, el Pabellón de Invernáculos, en colaboración con Antonio Fernández Alba y Santiago Castroviejo, Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II, Cultura y Naturaleza, Textos Internacionales y Autenticidad, Espacio, Materia y Tiempo. Este último publicado por la Fundación Benetton en 2012. La necesidad de publicar y de transmitir el conocimiento en constante diálogo con profesores, alumnos y colegas, compartiendo metas y tareas comunes y creando entidades y redes que los agrupan, quizás provenga en el caso de Carmen Añón de una dura y temprana experiencia vital. Tenía 6 años cuando estalla la Guerra Civil Española, contienda que la separó de su familia y la condujo a un campo de refugiados en Francia, donde antes de ser trasladada a Rusia fue encontrada por su madre. Yo no sé, Carmen, si estás de acuerdo, pero tu hija Ana me ha dado este dato tan importante. Por eso, tu actividad ha sido también muy intensa en la creación y desarrollo de numerosas entidades españolas e internacionales dedicadas a la protección del patrimonio cultural y, sobre todo, de los jardines y los paisajes. En este ámbito, Carmen Añón es miembro fundador de la Asociación de Amigos del Real Jardín Botánico de Madrid, de Hispania Nostra y de los Amigos del Museo del Prado, miembro del Comité Nacional Español del ICOMOS y de la Asociación Española de Paisajistas, y fundadora de la Fundación Europea de Arquitectos Paisajistas, hoy IFLA Europa, llegando a ocupar la presidencia y más tarde la presidencia de honor del Comité Internacional Científico en Paisajes Culturales, entidad asesora de la UNESCO. Y como tal participó en 1992, lo ha recordado ella, en la redacción de las directrices para la inclusión de los paisajes culturales en la lista del Patrimonio Cultural Mundial aprobadas en la reunión de Cartagena de Indias. Enfermera voluntaria en los años 1960, la situación en los barrios periféricos de Madrid la llevó a crear, junto con algunos amigos, Alianza 68, una ONG dedicada a la educación y a la integración social, fundando un colegio que hoy acoge a cientos de niños cada año. Esta vocación por el trabajo social y el servicio público le llevó a ser elegida, lo ha recordado ella, concejala del Ayuntamiento de Madrid en las primeras elecciones democráticas municipales de 1979, en la lista de la UCD, encabezada por el que hasta ese momento era alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, más tarde académico numerario de esta Real Academia, gran jurista especializado en la protección del patrimonio. La trayectoria de Carmen Añón en el campo de la protección, conservación, restauración, estudio, proyección y realización de jardines ha combinado por igual la teoría y la práctica, cubriendo tanto jardines históricos como jardines de nueva planta. Así, desde los años 80, ha proyectado y dirigido la creación de más de 50 jardines privados, de plazas y jardines públicos, participando en proyectos de alcance internacional como los Jardines de las Tullerías en París o el Jardín Botánico de Bruselas, obra de su gran amigo y mentor René Pecher. También ha asesorado durante más de 20 años, lo ha recordado ella, las actuaciones llevadas a cabo en los jardines del Patrimonio Nacional, Aranjuez, El Escorial, la Granja de San Ildefonso y el propio Palacio Real de Madrid. Su labor en Madrid ha sido especialmente relevante, dirigiendo la restauración de jardines históricos tan importantes como los del Buen Retiro, me referiré a continuación a él, la Quinta, la Fuente del Berro y, sobre todo, la Alameda de Osuna, quizás su creación más querida, creando en esta última, junto con José María Pérez Peridis, la primera escuela-taller de jardinería de nuestro país, a la que han seguido otras muchas y de las que depende en gran medida la conservación de nuestro patrimonio jardinístico histórico. Quiero rendir homenaje a las escuelas-taller de jardinería porque sin ellas probablemente habríamos perdido grandes jardines españoles. En el ámbito de la restauración de jardines, debo destacar su proyecto de rehabilitación del Parque del Retiro en Madrid, que ha dirigido durante años. Ella lo ha recordado muy bien, ella conoce el Retiro como nadie. Durante su etapa al frente del Retiro se hizo el inventario del arbolado, con su correspondiente estudio fitosanitario. Se apearon 1.356 árboles, se plantaron 4.460 y 182.000 arbustos y se talaron algunos más árboles de los que probablemente aceptaba el ayuntamiento.
También se renovó el mobiliario urbano, el alumbrado, los caminos y se restauraron las fuentes, las esculturas y los conjuntos monumentales. Y a lo largo de estos años se ejecutaron proyectos específicos para la restauración, por ejemplo, del monumento Alfonso XII, del estanque y su entorno, de la montaña artificial y de muchos otros elementos del jardín que ahora sería muy largo de enumerar. Pero lo más importante es que se estableció una nueva señalización y un nuevo plan de uso y gestión. Y la conclusión de todo ello es hoy el excelente estado de conservación del Retiro, pese a ser visitado y utilizado, y esto es impresionante, por alrededor de 20 millones de personas cada año, siendo sin duda uno de los principales jardines históricos del mundo y de los más visitados, y uno de los grandes atractivos de la capital de España, que forma parte hoy esencialmente del paisaje de la luz, declarado Patrimonio Mundial hace pocos años. Todo ello ha merecido un claro reconocimiento institucional. Carmen ha obtenido, entre otros, el Premio Europa Nostra en 1995 por la restauración del claustro del Monasterio de Guadalupe. Hemos estado viendo las imágenes en el vídeo. El Premio Piero Gazzola del ICOMOS a toda una vida dedicada a la restauración de los jardines históricos. El Premio Nacional de Restauración de Conservación de Bienes Culturales el año de 2018. Es también o ha recibido la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil. Es Chevalier, aunque es Dame, de la Orden del Mérito de Francia. Miembro del Instituto de Estudios Madrileños, hija adoptiva del Real Sitio y Villa de Aranjuez en 2023, Medalla de Honor de Madrid en 2024 y académica correspondiente de esta Real Academia, entre otras muchas distinciones, que no voy a enumerar porque también sería muy largo hacerlo. Pero es especialmente significativo su nombramiento como académica de honor de la histórica Academia delle Arti del Diseño de Florencia, probablemente la academia matriz de todas las academias europeas, fundada en 1563 por Cosme de Medici, y pues la labor de Carmen es inseparable de Italia y de sus jardines desde su participación con Gianni Pirrone en 1984 en el congreso celebrado en Nápoles sobre el giardino como laberinto de la historia, manteniendo desde entonces una estrecha relación con los principales historiadores y paisajistas italianos y participando en la nominación y posterior declaración, entre otros, como Patrimonio Mundial, del Jardín Botánico de Padua, de las Villas Mediceas y de la Costa Amalfitana. No es poco, no siendo italiana. A tu colaboración con los cursos del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales de Roma y a la exposición y conferencias que organizaste en la Real Academia de España sobre los jardines españoles de Javier de Winthuizen, se suman 25 años como miembro desde su origen del Comité Científico de la Fundación Benetton y hoy como miembro de honor del jurado del Premio Internacional Carlo Scarpa per il Giardino. Italia y particularmente la ciudad de Florencia han tenido también para Carmen no solo un gran impacto cultural, sino también biográfico y profesional. Ello se expresa sobre todo en su participación en la redacción en esa ciudad de la Carta sobre los Jardines Históricos del ICOMOS en 1982, la Carta de Florencia, complementaria de la Carta de Venecia, y 18 años más tarde de la Convención Europea del Paisaje, promovida por el Consejo de Europa el año 2000, siendo director de Cultura, Patrimonio Cultural y Natural de esta organización, nuestro compatriota José María Ballester, que nos acompaña, que también ha recibido la medalla Richard Driehaus hace 3 años en este mismo salón. La participación directa de Carmen Añón en la preparación de esos 2 documentos, los más importantes junto con las directrices para la inclusión de los paisajes culturales en la lista del Patrimonio Mundial, para la preservación de los paisajes y los jardines históricos en el mundo, la convierten sin duda en la paisajista española actual con mayor reconocimiento internacional en el ámbito teórico. La medalla que hoy recibe constituye por ello un jalón más en una larga y fecunda carrera de servicio al patrimonio histórico que estoy seguro continuará a sus más de 90 años, 93 años nos acaba de decir, con el mismo entusiasmo con que la inició, cumplidos los 40. Enhorabuena, pues, querida Carmen, por esta distinción tan merecida que reconoce toda tu trayectoria y que espero ha de servir de ejemplo a tantos paisajistas formados gracias a tu obra y enseñanza. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer de todo corazón estos elogios, yo creo que inmerecidos, porque yo lo único que he sido una mujer afortunada porque he podido dedicar toda mi vida a hacer toda mi vida lo que me gustaba. Yo creo que eso es el trabajar en lo que a uno le gusta, es el mejor regalo que yo no he tenido sensación de esfuerzo ni de trabajar. O sea, cada día era feliz de levantarme y saberme que tenía un campo de trabajo en el que podía elegir tantas cosas que a mí me llenaban el alma y el corazón. María Zambrano dijo que el jardín era la arquitectura del alma. Yo creo que eso fue la definición de una filósofa como es María Zambrano, como era, y una definición perfecta de lo que es un jardín, porque el jardín es arquitectura del pensamiento, arquitectura del conocimiento, es el acondicionamiento de un espacio con formas y con volúmenes de acuerdo a una idea que llevamos en la cabeza. Y eso nos va a acompañar siempre y llegaremos a mi edad pues pensando que todavía nos queda mucho que hacer y decir, vaya, me voy a ir cualquier día y hay que ver todo lo que yo tengo que trabajar todavía. Eso le llena a uno la vida por completo. O sea que yo tengo que ser una mujer agradecida porque esta sensación de trabajo y de plenitud me está acompañando hasta el final, además no sola, sino con todos ustedes. Eso es saber que uno está acompañada en esa idea, porque el jardín captura, el jardín envuelve, el jardín te coge. Eso no tiene precio. O sea que gracias a la vida por hacerme este regalo y gracias a todos ustedes por compartirlo conmigo. Y ahora me cabe el gusto y el honor de entregar la medalla Richard Rilhaus a doña Carmen Año. Confieso que me hace muchísima ilusión. Muchísimas gracias por este detalle, porque yo creo que también es un reconocimiento del valor del jardín. O sea que es venir a una historia de una medalla ilustre, de una medalla reconocida por el jurado estricta que lo compone, es un reconocimiento también del jardín. O sea que, por lo que esto contribuye a colocar al jardín en primer plano, también quiero dar las gracias a esta distinción.
pues con la satisfacción de haber cumplido una vez más con este premio Rafael Manzano y con la medalla Driehaus, tengo el honor y el gusto de cerrar la ceremonia de hoy. Muchas gracias a todos.